Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Rodrigo Padilla González, estudiante del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. En la asignatura Prevención de lesiones por déficit músculo-esquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención, a cargo del catedrático el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Estoy en la Ciudad de México al 27 de julio del 2025. El día de hoy hablaremos sobre el artículo ma- llamado Manejo de la fibrilización ventricular con el contexto de miocardiopatía hipertrófica y conmoción cordis, realizado por Alena González, Emanuel Ukenenye, Celine Unal y Joseph Harayev en el año 2025. Como introducción, la fibrilización ventricular es una arritmia cardíaca potencialmente letal que se produce por contracciones asincrónicas y desorganizadas del ventrículo, lo que resulta en un colapso circulatorio y, en ausencia de tratamiento, la muerte. La importancia clínica de la fibrilización ventricular radica en que representa cerca del 30% de los casos de colapso circulatorio, siendo una de las principales causas de muerte súbita, tanto en adultos como en atletas jóvenes. En el ámbito del deporte de miocardiopatía hipertrófica, HCM por sus siglas en inglés, y la conmoción cordis, han sido identificadas como las dos condiciones más prevalentes asociadas con eventos súbitos cardíacos y la fibrilización ventricular en jóvenes y atletas. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética caracterizada por el engrosamiento del músculo cardíaco, mientras que la conmoción cordis es un fenómeno eléctrico desencadenado tras un golpe torácico directo, que produce una arritmia fatal pese a la ausencia de anormalidades estructurales previas. Abordar la fibrilización ventricular en la presencia simultánea de ambas condiciones plantea retos significativos de diagnóstico, manejo y pronóstico. El caso clínico reportado se presenta el caso de un varón de 30 años que, tras recibir un impacto con un balón de fútbol en el pecho, colapsó en el campo debido a una fibrilización ventricular. El paciente no recibió reanimación cardiopulmonar, el RCP, por testigos antes de la llegada del equipo médico de emergencia, que lo encontró en la fibrilización ventricular. Se logró el retorno de la circulación espontánea después de una larga descarga de desfibrilador tras 10 minutos del incidente, seguido de intubación y manejo en una sala de urgencias. A su llegada al hospital, el paciente evidenció movimientos mioclónicos en extremidades que motivaron la administración de levetiracetam, propofol y midazolam. Un examen físico mostró un soplo sistólico y se documentaron alteraciones de laboratorio discretas: creatinina elevada, acidemia moderada, elevación sutil de troponinas. El electrocardiograma reveló ritmo sinusual, bloqueo de primer grado, elevación del ST, de la elevación del segmento, en B1 y B2, y un QTC prolongado. El estudio
radiográfico de tórax fue normal. La valoración neurológica, incluyendo un TAC cerebral, descartó daño anóxico agudo. El ecocardiograma mostró hipertrofia ventricular severa, disfunción diastólica, presión auricular izquierda elevada y obstrucción grave del tracto de salida ventricular izquierdo, todo compatible con una microcardiopatía hipertrófica. El paciente recibió amiodarona, fue extubado exitosamente y se implementó un esquema farmacológico de beta bloqueadores y posteriormente disopiramida para controlar la actividad adrenérgica y la obstrucción dinámica. Finalmente, se implantó un desfibrilador automático, un ICD, de doble cámara y fue dado de alta con seguimiento ambulatorio y recomendaciones genéticas y cardiopáticas. En cuanto a las bases fisiopatológicas de la fibrilización ventricular, la microcardiopatía hipertrófica y la conmoción cordis, respecto a la microcardiopatía hipertrófica, es una enfermedad genética autocósmica, autosómica dominante, caracterizada por el engrosamiento del septum interventricular, que puede generar obstrucción al flujo de salida, isquemia miocárdica y predisposición a arritmias ventriculares malignas y muerte súbita. Además, provoca alteraciones eléctricas vinculadas a la anisotropia y la heterogeneidad de la conducción intracardíaca, así como la prolongación de potenciales de acción y disminución de la reserva de repolarización. Estas condiciones facilitan la aparición de fenómenos como las postdeplorizaciones tardías, sustrato fundamental para la generación de fibrilización ventricular. En cuanto a la conmoción cordis, es una causa bien reconocida de muerte súbita en jóvenes y ocurre por impacto directo torácico que desencadena una arritmia letal, mayormente fibrilización ventricular, en ausencia de cardiopatía estructural previa. La clave es la ocurrencia del impacto en una ventana crítica del ciclo eléctrico cardia- cardíaco, lo que produce despolarización ventricular prematura. Se suman mecanismos como la alteración mecanoeléctrica transitoria, el incremento de la heterogeneidad de la repolarización y desencadenamiento de reentradas arrítmicas, similares a las observadas en el en síndromes eléctricos primarios. La supervivencia depende casi exclusivamente de la rapidez de la desfibrilización. En cuanto al abordaje diagnóstico, el diagnóstico diferencial es en un paciente joven con un paro cardiorrespiratorio postraumático por un traumatismo torácico debe incluir tanto causas estructurales como eléctricas. En este caso, la presencia de la microcardiopatía hipertrófica preexiste sumada a la conmoción cordis hizo imprescindible una evaluación multidisciplinaria. Neuroprotección tras paro y evaluación de secuelas neurológicas, cardiología clínica y genética por sospecha de microcardiopatía hipertrófica, estudios de imagen, como puede ser el ecocardiograma, radiografía o TAC, monitoreo electrocardiográfico y estudio de la función ventricular.
Las pruebas complementarias permitieron caracterizar a la microcardiopatía hipertrófica obstructiva, estimar su severidad, que es la presión de gradiente en tracto de salida, y ajustar el tratamiento antirrítmico y hemodinámico requerido. Las estrategias de manejo integral nos habla sobre la fibrilización ventricular que requiere el manejo inmediato bajo protocolos de reanimación avanzada, como es el RCP eficaz y desfibrilización precoz. Sin embargo, el contexto etiológico subyacente exige correcciones adicionales. En la microcardiopatía hipertrófica, la base es el control farmacológico, beta bloqueadores, calcio antagonistas y disopiramida. El evitar esfuerzos intensos, la vigilancia clínica y la estratificación genética familiar, en casos refractarios se indican procedimientos invasivos como la miotomía septal, ablación septal con alcohol y cada vez con mayor frecuencia el implante de dispositivos desfibriladores automáticos como prevención primaria y secundaria de muerte súbita. En cuanto a la conmoción cordis, la principal estrategia es la prevención primaria a través de protección torácica en deportes de contacto, la educación y el acceso a desfibriladores externos automáticos y preparación comunitaria en soporte vital básico. En el caso reportado, se empleó amidorama aguda, betabloqueadores, disopiramida y finalmente se implantó un ICD, logrando la recuperación neurológica y funcional del paciente. En cuanto a las implementaciones epidemiológicas y de prevención, la combinación de la microcardiopatía hipertrófica y la conmoción cordis multiplica el riesgo de fibrilización ventricular y muerte súbita, principalmente en contextos deportivos recreativos o competitivos, mientras que la microcardiopatía hipertrófica es la principal causa de SCD en jóvenes atletas y la conmoción cordis en el segundo lugar en Estados Unidos, con tasas de respuesta de desfibrilización ligeramente menores cuando esto es precoz. Por tanto, la prevención secundaria es decisiva. La prevención secundaria es decisiva y debe ser reforzada con programas de tamizaje cardiovascular, la promoción de acceso a DEA y la educación masiva en RCP. El reconocimiento precoz de síntomas cardiovasculares en jóvenes, el cribado familiar y el acceso a asesoramiento genético son fundamentales en una estrategia poblacional de salud pública. El artículo enfatiza la importancia del manejo multidisciplinario y personalizado, así como la necesidad de estructurar estrategias desde la educación y la intervención comunitaria hasta los tratamientos farmacológicos y el abordaje intervencionista individualizado. En conclusión, el caso pone de relieve que la coincidencia de la microcardiopatía hipertrófica y la conmoción cordis configuran un escenario de alta letalidad y reto diagnóstico. La fibrilización ventricular resultante requiere actuaciones inmediatas y una estrategia terapéutica integral y sostenida. La gestión eficaz debe combinar procedimientos de reanimación avanzada, rápido acceso a desfibrilización, uso óptimo de la farmacoterapia antiarrítmica, como el implante de